Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Al teléfono tenemos hoy a Francisco Aravena, pero siempre... ¿Cómo que al teléfono? Siempre, no, al teléfono no es teléfono, es... No. Bueno, es otra tecnología, pero ya... Hay una tecnología. Hay una tecnología, sí. O sea, bueno, por el teléfono también. El teléfono también una tecnología más antigua. Sí, pero hay gente que se esfuerza en sacar al aire estos esfuerzos tecnológicos y... Para que tú le des todo el crédito a Graham Bell, no me parece. Perdóname. Para que tú te quedes en tu casa. Pero bueno, está bien. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien y estoy muy contento del tema que vamos a tratar hoy porque es una de mis pequeñas obsesiones. Lo sé. Pero es obsesión tuya, no sé si en el sentido científico. No sé si pues por supuesto, todo es ciencia. Todo es ciencia. Toda pregunta científica. Ok. Démosle entonces, pues. Ya, pues. Vamos a hablar del llamado eje microbioma intestino-cerebro, es decir, cómo nuestra microbiota, ¿cierto? Lo que antes, después aprendimos que erradamente se le llamaba la flora intestinal, ¿cierto? Pero errado. Pero cómo todo ese equilibrio, desequilibrio y finalmente la población de nuestra microbiota influye y puede influir en nuestra condición neurológica, en nuestro sistema nervioso central. Una línea de investigación que es relativamente reciente, cuyo uno de sus principales exponentes es el doctor Mauro Costa Mattioli, un científico uruguayo que estuvo hace poco participando del Festival Puerto de Ideas de Antofagasta. Y justamente en su participación en Puerto de Ideas, su conversación fue con nuestra entrevistada de hoy, que obviamente ha investigado también muchísimo en el tema, y es la doctora Soledad Matus, investigadora de la Fundación Ciencia y Vida y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Doctora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, un gusto en saludarlos. Muchas gracias a usted por este contacto. Quería partir por quizás lo más básico, pero probablemente lo primero que hay que explicitar a la hora de entrar en este tema es qué es lo que tenemos, qué certezas tenemos respecto de la relación entre el microbioma y nuestro sistema nervioso central, nuestro comportamiento finalmente neurológico. Tenemos varias certezas, todavía también tenemos muchas preguntas, pero tenemos las certezas de que este grupo, estos consorcios, podríamos decir, o grupos de bacterias que viven en el intestino, que normalmente sabemos que funcionan ahí para poder ayudar a los procesos digestivos y además evitar la colonización de bacterias negativas o podríamos decir que causan enfermedades. Hoy sabemos que tienen otra función, y que podríamos decir un poco inesperada, porque esta función o este rol que cumplen tiene que ver con, tal cual como tú lo decías, el modular o impactar el funcionamiento del sistema nervioso central en cosas muy concretas, en funciones que todos de alguna manera ejecutamos a diario, que son comportamientos como, por ejemplo, cómo nos relacionamos, o cómo funciona nuestra memoria, o cómo interpretamos la realidad. Y esas certezas vienen de experimentos que son muy lindos en términos de cómo se demuestra esto. Así que yo creo que aquí tenemos evidencias que nos dicen que efectivamente tenemos este grupo de bacterias que está participando en esta función para bien, muchas veces, y otras veces para mal. Cuesta imaginárselo, para uno que obviamente no tiene el conocimiento correspondiente, doctora, cuesta imaginarse que exista efectivamente una relación entre organismos, digamos, ajenos al cuerpo, ajenos entre comillas al cuerpo porque están dentro nuestro, ¿no es cierto?, pero ajenos al cuerpo en términos de que son otros organismos no propios, ¿no es cierto?, del cuerpo, en este caso el cuerpo humano,
y que tengan efectivamente una influencia por ejemplo, en comportamientos o finalmente en el funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Cómo se da esta relación? ¿Cuál es el mecanismo a través del cual se produce esta influencia? A ver, me encanta porque usaste la palabra mecanismo, que es como de las palabras claves que uno intenta buscar en ciencia. Y aquí hay que imaginárselo tal cual como le decían al inicio, en un eje. En un eje también se puede interpretar o se puede visualizar como una carretera, ¿no es cierto? Estas bacterias que viven en nuestro intestino pueden llegar a influir sobre el comportamiento del sistema nervioso central, de las neuronas, a través de algo de estos conectores, que es el nervio vago. Eso es lo que sabemos ahora, por lo menos para cierto tipo de experimentos o cierto tipo de modelos. Y básicamente, claro, las neuronas los microbios alojados en el intestino son capaces de las bacterias producir ciertas moléculas que van a ser incorporadas a este nervio, que es una verdadera carretera, ¿no es cierto?, por la cual van a viajar. Y el nervio vago, que va del intestino al cerebro, estas moléculas van a llegar al sistema nervioso central, y es ahí donde se ha demostrado que son capaces de modular el funcionamiento de las neuronas. Por lo tanto, como podríamos decir, esto que tú decías que suena como nebuloso, en realidad cuando uno se imagina que es el nervio vago, es este conector, ¿no es cierto?, esta vía, este camino, que según las señales que reciba, va a hacer que nuestro cerebro funcione mejor o funcione o peor, o determine que incluso ciertas enfermedades eventualmente se hagan más severas o se puedan en el futuro prevenir eventualmente. Doctora, cuando hablamos de potencial, y hay que recalcar, me imagino, bastante claramente eso de potencial, ¿no? Pero el potencial terapéutico de estas líneas de investigación, cuando hablamos de enfermedades tan dramáticas como las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, como el Alzheimer, o incluso enfermedades que tienen que ver con, o que se transforman en enfermedades crónicas que causan bastante sufrimiento, como la propia depresión, incluso, etcétera. Allí, y uno ha sido testigo de eso, en base a estas investigaciones se desarrolla mucha charlatanería, se desarrolla mucha solución fácil, desde dietas que ofrecen mejorar el cerebro, a incluso emprendimientos ya a nivel de biotecnología, pero de secuenciación del genoma de la microbiota para saber exactamente cómo comer o cómo, en fin, qué terapia administrarse. Y entiendo que no estamos tan cerca de generar ese puente, ¿no?, entre las conclusiones y una eventual terapia, ¿correcto? Sí, efectivamente, quizás no estamos tan cerca, pero yo diría que eventualmente tampoco tan lejos, porque las investigaciones nos han mostrado que hay ciertos grupos esto, cuando hablo de investigaciones me refiero a modelos, por ejemplo, de ratones. Claro. Que son ratones que muchas veces, por ejemplo, modelan enfermedades como el Parkinson, o en un estudio muy interesante el autismo. Y en ese tipo de modelos de ratones es donde se ha encontrado que ciertas bacterias, y yo diría que están bastante identificadas, es decir, no es como de la familia de tal tipo de bacterias, sino que es una en particular, es capaz, por ejemplo, a un animal que es un modelo de autismo, es decir, que tiene algunas deficiencias en cómo se relacionan con sus pares. Esos animales tienen déficit de ciertos tipos de bacterias, y al reintroducir las bacterias que no tienen, estos animales son capaces de mejorar ese comportamiento distinto, anómalo o deficiente. Entonces, claro, efectivamente habría que diferenciar, ¿no es cierto?, qué es lo que está, como tú decías, a veces estas ofertas que suenan muy maravillosas, pero que en realidad a veces no están basadas en la evidencia. Pero yo diría que están surgiendo evidencias muy poderosas, muy potentes, que eventualmente por ahora solamente las hemos podido estudiar o las hemos podido ver en otro tipo de mamíferos, pero que sí están en el punto clave, que es que ciertas bacterias
pueden, una vez que se implantan, podríamos decir, en el intestino, son capaces de modular el sistema nervioso central en conexiones muy específicas. Entonces, yo creo que si bien, claro, no estamos a la vuelta de la esquina con una terapia, pero me parece que ya están sentadas las bases para considerar que las bacterias que viven en nuestro intestino no son ya solo como estos otros organismos que mejor que ni los miremos tanto porque en realidad no me ayudan, sino que podríamos pensar que ahí también quizás no está la solución, pero sí una solución, podríamos decir, complementaria a otras estrategias terapéuticas que pueden solucionar problemas que además podemos decir que hasta ahora no tienen solución. Muchas de las enfermedades que afectan al sistema nervioso central, algunas que ustedes mencionaban, que puede ser el Parkinson, el Alzheimer o la depresión, nos encontramos siempre con esta pregunta: ¿por qué no hay una terapia? ¿No es cierto? ¿Por qué con tanta tecnología y tantos avances y tantos estudios aún no encontramos la terapia? Probablemente tiene que ver con que las estrategias, podríamos decir, antiguas, van a tener que ser complementadas con estrategias nuevas. Y a mí me parece que mirar estos grupos de bacterias que viven en el intestino puede ser esa nueva manera de mirar el problema para encontrar una nueva solución que quizás no va a ser la única, pero eventualmente puede contribuir a complementar otras terapias. Entonces, yo creo que es importante muchas veces informarse para saber que lo que uno le están ofreciendo no es efectivamente lo que se dice que es, pero yo creo que también es bueno saber que existe conocimiento para poder decir que estamos quizás entrando en una era donde estamos mirando hacia soluciones que son, podríamos decir, distintas. Y cuando uno, porque normalmente para estas enfermedades se ocupan, ¿no es cierto?, principios activos, drogas, medicamentos. Quizás hemos estado buscando, claro, hemos encontrado muchas soluciones, hemos encontrado soluciones, pero quizás también es bueno mirar otras estrategias novedosas que eventualmente pueden dar respuestas a estas enfermedades que no han tenido grandes cambios en los últimos 20 o 30 años, a pesar de mucha investigación que se ha hecho. Entonces, a mí me parece que es una oportunidad que nos puede dar algunas respuestas que puede ser que no sea para todas las enfermedades, pero yo creo que la evidencia en la literatura muestra que efectivamente las bacterias, o ya sea no solo secretando moléculas que van a llegar al cerebro, y eventualmente también pueden ser modulando el sistema inmune, ¿no es cierto? Como que sabemos que es un elemento importante, que no solamente es una respuesta cuando que se prende cuando hay un virus, por ejemplo, que bueno, que ahora estamos todos muy interesados con eso, sino que también puede modular o puede de alguna manera impactar en el funcionamiento, podríamos decir, normal. Cuando esa microbiota o ese grupo de bacterias no es la adecuada, ahí podemos tener los efectos negativos. Así que yo creo que es interesante visualizar esta nueva, podríamos decir, como mirada en algo que eventualmente y potencialmente, como dices tú, puede generar una terapia en el futuro para enfermedades que hasta ahora, con las estrategias, podríamos decir, más clásicas, aún no hemos encontrado respuestas. Estamos conversando con la doctora Soledad Matus, que es investigadora de la Fundación Ciencia y Vida y académica de la Universidad San Sebastián. Quería ir a una cosa que obviamente mucho más básica, ¿no es cierto? Porque cuando uno piensa en el tema de la microbiota, es bien alucinante darse cuenta de que somos como seres, digamos, mucho más que lo que, o mucho menos en realidad, lo que creemos, más bien mucho menos de lo que creemos que somos. Y con ese concepto que está acuñado en un libro, ¿no es cierto? Yo contengo multitudes, que entiendo que proviene de un verso de Walt Whitman originalmente, pero y que claro. Ahí está Polo. Muy bien, Francisco, muy bien. Ahí lo está mostrando para la gente que lo está viendo en Duna.cl, pueden ver ahí la oportunidad con la que nos muestra Francisco el libro. Bueno, pero el punto es que uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los
las certezas que tenemos con respecto a la formación de esa microbiota en cada una de las personas, cada uno de los seres humanos. Para hablar solo de los seres humanos, me imagino que esto se replica en todo el resto de los animales, ¿no es cierto? Claro. Porque finalmente dependemos de organismos que no son parte nuestra, que forman parte de nuestro, o sea, que están contenidos en nosotros, pero y que nos modifican y que probablemente nos determinan en cierta medida, pero no tenemos nunca la certeza de que los vamos a tener dentro de nuestro cuerpo. No sé si me explico. Sí, yo creo que quizás hay que cambiar un poco la mirada y de alguna manera empezar a mirarnos a nosotros mismos, ya no solo como este grupo, estos seres vivos que vivimos de nuestras células que son de un tipo particular, que son estas células eucariontes, digamos, pero que también un poco por la interacción que tenemos con el medio, ¿no es cierto? Porque básicamente nosotros somos seres sociales que estamos permanentemente interactuando no solo a través del habla y de los contactos visuales, sino que también estamos cambiando nuestro interior en todas las dimensiones que podemos pensar en eso, a través de nuestra alimentación, a través de nuestros hábitos, y eso yo creo que en términos de lo que significa la microbiota, es un sistema muy moldeable, muy cambiante. Y lo que sabemos es que podríamos decir, porque también es importante informar que, claro, las bacterias podríamos decir que tienen una naturaleza, un tipo celular distinto al que somos nosotros, podríamos decir los seres humanos o los mamíferos que se están estudiando. Y finalmente estamos en esta interacción permanente. Las bacterias pueden cambiar o esta microbiota puede cambiar permanentemente su composición. En ese sentido nosotros podríamos decir que somos contenedores de este micromundo que va a estar sujeto a cambiar según nuestros hábitos. Hay algunos estudios que muestran que estos grupos de bacterias cambian según nuestra alimentación. Cambian y van a ser distintos probablemente en la casa de cada uno de ustedes. Probablemente quizás su familia, no sé, tus hijos o tu señora o lo que sea, tu entorno, digamos, va a tener una microbiota muy similar por el tipo de estilo de vida que tiene. Pero en la otra familia que tiene un estilo de vida que puede estar vecino a la tuya, va a tener una microbiota muy distinta que tiene que ver con el hábito. Probablemente esa es podríamos quizás decir, una de las ventajas de este órgano que podríamos decir tenemos, porque es muy moldeable, va a estar sujeto a, por ejemplo, el tipo de energía que tú le entregas, es decir, qué tipo de cosa comes. Entonces, cuando delante Francisco nombraba esto de ciertas dietas, en realidad, claro. Eso muchas veces hay estas ideas un poquito quizás como sobrevendidas de algunas cosas, pero efectivamente lo que nosotros comemos es la alimentación que le estamos dando, claro, a nuestro cuerpo, pero también con eso estamos promoviendo y estableciendo ciertos tipos de bacterias. Y esos tipos de bacterias que establecemos van a ser algunos mejores o peores, pero de alguna manera van a ir cambiando. Así que yo creo que es interesante visualizar este micromundo que tenemos dentro como un sistema que eventualmente incluso responde muy distinto a cómo respondemos nosotros. Puede responder quizás más rápido. Hay algunos estudios que muestran que nuestra microbiota, cuando nos subimos a un avión y hacemos un viaje muy largo, cuando nos bajamos del avión es completamente distinto. Mira. Porque nuestras condiciones han cambiado. Entonces quizás es bueno visualizarlo como un órgano, no sé si decirlo así, pero como un sistema distinto. Un sistema distinto, claro. Doctora, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, vamos a tener que invitarla de nuevo porque la verdad que es un tema apasionante y muy vasto además, así que le agradecemos mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en Aire Fresco, la doctora Soledad Mato, investigadora de la Fundación Ciencia y Vida académica de la Universidad San Sebastián. Gracias, doctora, que esté muy bien. Gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Pancho, un abrazo, a que esté muy bien. Polo, para mí y para mi microbiota fue un gusto. Un placer, ya pues. Ya nos vamos, viene carta notable, nada personal.